Así es, estamos ahora sí que en la plena primavera, ya en forma, en pleno, ¿no? Y bueno, el mercado de bienes raíces siempre tiene un impacto por el clima, ¿no? El clima nos impacta mucho en cómo todos reaccionamos al mercado. Y pues es muy interesante porque estamos con los motores andando a todo y estábamos con todo, con todo, con todo, y de repente se vino este lockdown y ha ocasionado un pequeño slide, pequeño cambio en el mercado. Entonces, cuando eso está pasando, es súper importante el saber cómo responder a él, si eres un buyer o si eres un seller. Y en este momento, si eres un seller, un vendedor, alguien que está con su casa en el mercado, es súper importante algunas ideas que les quiero compartir hoy. Primero que nada, pues hay que investigar el mercado, ¿no? Hay que asesorarse de cuáles son las circunstancias en general del mercado. Investigar. Hay 3 cosas que yo les recomiendo cuando están así en la decisión de vender, como es, si ahorita tienes que vender, hay que tomar en cuenta 3 cosas. Les voy a platicar un poquito de investigar el mercado, investigar lo que está en general pasando, lo que está pasando en tu área, en tu calle, en tu neighborhood, en tu colonia. Es súper importante, no solamente lo que pasa en todo Canadá. El real estate market es location, ¿no? Es dónde está tu situación, dónde está tu casa, dónde estás ubicado en este momento. La siguiente fase es preparar la casa lo mejor posible, preparar la venta. Y la tercera fase es acciones. Ahí les voy platicando uno por uno, poco a poco. No todos podemos ver hoy, pero poco a poco se los voy platicando. Empezando por la cuestión de la investigación. Es bueno, por ejemplo, definir por qué necesitas vender en este momento. Porque necesitas un espacio más grande, porque tus hijos ya se fueron y necesitas un espacio más chico, porque estás pasando por un divorcio, cosa que está pasando ahorita bastante. Es algo que nos está afectando pues también en general a las familias y a las parejas, ¿no? El estado de la pandemia. Entonces, bueno, los divorcios están pasando desafortunadamente o afortunadamente en algunos casos, pero hay muchas razones y mi tip número 1 es define bien tus razones en esta fase de investigación, de averiguaciones, de observación. Si no le estés platicando a todo el mundo, eso es una cosa que yo les sugiero, no le vayas a platicar al vecino, ¿me entiendes? Eso de que todo el vecindario sepa que te estás divorciando no es bueno. Definitivo, los vecinos pueden llegar hasta platicarle a quien venga a ver la casa, si por casualidad andan por ahí, me ha tocado que llegan y nos platican. Incluso yo como agente, cuando voy a mostrar una casa, si veo que están los vecinos ahí, claro que yo voy y voy a tratar de sacarle la sopa, ¿no? A ver qué saben, por qué estarán vendiendo. Porque esa es la pregunta que cualquier comprador se hace, ¿no? Entonces, sí, traten de mantener eso como, pues, privado. El realtor sí necesita saberlo definitivamente. La gente de bienes raíces necesita saber para, pues, poder darte la orientación adecuada, ¿no? Eso es como fundamental para poder definir también la estrategia del precio. Ahora, algo que es muy interesante es que vayas a ver las casas de los que están vendiendo ahorita. Ve como si fueras tú un comprador. Ve lo que está a la venta ahorita. Claro, claro. Y sí, te das una idea y puedes, a la hora de que llega una oferta, tú puedes hablar con certeza porque conoces lo que estaba a la venta, lo que está a la venta. Entonces, la gente, por lo regular, es quien va a tener toda esa información, pero si tú como dueño de tu casa quieres tener más información, puedes pedirle a tu agente que te lleve a ver casas que se están vendiendo similares a las tuyas y sí puedes tener una mejor idea de cómo está ahorita, qué están pagando los compradores, cuánto están pagando por tal casa o por esta casa. Entonces, es una buena estrategia de tomarse ese tiempo para ir a ver, ir a chusmear, como decimos, ¿no? En cierta manera. No nada más creerte que tu casa es la única, porque hay competencia siempre, claro, en general. Claro. Y más ahorita, vamos a decir, estamos en una tendencia hacia un mercado donde los buyers están teniendo un poquito de favoritismo, en más favor, por la cuestión de que, bueno, las cantidades de ventas bajaron un poco, el precio bajó un poquito, pero nada mayor
pero sí para impactar un poco a la persona que esperaba una cantidad hasta arriba, hasta lo más alto del mercado. Ahorita pues estamos en un mercado más balanceado, más parejo la cosa, ¿no? Es por eso que es importante que pues lo demos a conocer esto, ¿no? Que es una de las cosas que se pueden hacer para conocer lo que está pasando en el mercado. Y te vas a sentir como más seguro de los pasos que tomes una vez que tienes más información concreta, ¿no? No nada más numeritos en el aire, pero sí algo que tú puedes ver concretamente. Entonces, claro, la otra cosa que tiene mucho que ver es saber hacer el análisis de la tendencia del mercado. Siempre el mercado de bienes raíces es cambiante, puede cambiar de un día para otro, puede cambiar una semana. Y si el gobierno viene a poner, como ahorita que está pasando, nuevas regulaciones y los bancos cambian un poco las cosas, como ahora que el 1 de junio viene el stress test para los compradores. Bueno, los sellers necesitan saber, los que están vendiendo necesitan saber que eso puede tener un impacto en la venta de su casa también, que tengan esa información, la tendencia, ¿qué puede pasar si eso ya entra el 1 de junio con el valor de su casa, por ejemplo? Pues dependiendo del tipo de comprador puede ser que les afecte. ¿Me explico? Esa es una parte que la gente de bienes raíces tenemos la información para compartirla con nuestros clientes. Y desafortunadamente, pues a veces hay situaciones en las que mejor, a veces la gente se queda callado, no me parece lo correcto, pero eso pasa y entonces las personas se quedan pensando, ¿por qué mi casa no se vende? Pues porque necesita un price adjustment, un ajuste en el precio de acuerdo a lo que está pasando en el mercado. Entonces la comunicación es muy importante con el agente de bienes raíces, definitivamente. Entonces, para lo que es la investigación, estábamos diciendo las razones, no le digas a tus vecinos, antes de poner el precio, ve a ver las casas que están en el mercado, estudia con tu agente las tendencias del mercado. Todo esto es la preparación y muy importante, estudia con quién vas a decidir trabajar, elegir a tu agente de bienes raíces en base a tu research, a tu investigación que tú hiciste de la persona, la experiencia de esta persona, lo que está ofreciendo de servicios. Hay una cantidad de preguntas que yo les puedo compartir si gustan en mi website, en lucilapadilla.com, cómo entrevistar a tu agente que tú vas a escoger, el que tú quieras escoger para trabajar con él, qué preguntas hacerle, por ejemplo. Eso es interesante, es algo que no mucha gente tampoco hace. Entonces, eso es una parte de los tips de lo que es la investigación. Pues siguiendo con el tema, aquí la otra parte, una vez que ya elegiste al agente, entonces el agente se encargará de compartir toda esta información y hacer lo que estábamos comentando, ¿no? Pero ya también parte de los servicios del agente es ayudarte a preparar la propiedad. Uno de los errores que yo veo que se hacen muy seguido es que hablan a la gente para cuando ya está lista según los ojos del dueño la casa, o sea, ya hicieron la pintura, ya cambiaron cocina, ya cambiaron pisos o ya cambiaron cualquier cosa en la casa y entonces hablan a la gente. Eso no sería tampoco muy bueno hacer. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que está realmente necesitándose hacer para que la casa se venda por lo mejor, pero el mejor precio. A veces uno como dueño quiere ponerle florecitas y pintar la casa de un color que realmente no es el que se vende mejor y crea un impacto negativo en la propiedad. Entonces, mi recomendación es, por favor, primero que hacer nada, antes que hacer nada, hablen con su agente, que es la persona que les puede asesorar incluso qué color de pintura poner en tu casa. ¿Me explico? Eso es súper importante, crea una atmósfera en la casa. Pues sí, entonces una vez que ya estamos trabajando en el plan de vender la casa, pues hacemos el análisis de ver cuáles son las necesidades de mejoras, ¿no? Y bueno, tenemos también en el equipo personas que nos ayudan y por supuesto siempre tenemos a alguien para referir, si es para pintar, si es para arreglar la cocina, todos esos detalles que se necesitan para sacar todo lo que nos sirve, mover. Es una cantidad de trabajo para mucha gente ahorita, especialmente trabajando desde casa, pues imagínate cuánto se estresan si no tienen ayudas, ¿no? Entonces es importante que
esa persona que eligen para ayudarles también cuente con un equipo bastante fuerte de todo lo que se necesita para tener la casa lista, no solo para ponerla en el mercado un día, poner la señal, ¿verdad? Sino para antes de llegar a poner la casa a la venta, es necesario tener ayudas para todo ese tipo de detalles que se tiene que arreglar. Muy, muy importante la cuestión en inglés decimos declutter, lo que es desentilicharnos, en México le decimos. Sí, definitivamente te crea un sentir de una percepción de más espacio. Yo les digo a mis sellers, ventas es percepción, tenemos que crear una sensación de que la casa vale oro y de que el espacio es inmenso. Entonces es una cuestión de percepción lo que estamos manejando. Es algo que a veces es difícil explicar, pero funciona. Súper importante. Hay personas que tienen mucha más sensibilidad a los olores que otras, ¿no? Entonces, pues sí, cuando teníamos las open houses en persona, se usaba mucho que antes de la open house se cocinaban unas galletitas, se ponía la olla del café, como en los tiempos de mi abuelita, la olla del café, ¿no? Entonces, eso ayudaba bastante cuando teníamos ese tipo de visitas, los sábados y domingos, open houses, y venía la gente y les dábamos ese aroma, ¿no? Entonces, bueno, ahora en la cuestión, como estamos ahora, pues sí, hay que tener el ojo muy puesto, por ejemplo, de sacar la basura todos los días, 3 veces al día si es necesario, toda la basura de la casa. Tener muy, muy en cuenta que tampoco se puede usar un aroma fuerte porque pues hay gente que puede ser alérgica. Hay ciertos aromas que podemos usar en una casa después de que se limpia. El mejor aroma, yo digo, es el de la limpieza. Si una casa está limpia, como debe ser, seguramente el olor, el aroma, el sentir va a ser placentero, ¿no? Claro, entonces, claro, y voy a hablar y me voy a echar de cabeza, pero voy a hablar para los que tenemos mascotas, ¿no? Uh-huh. Las mascotas tienen su olorcito también, entonces pues hay que lavar a Dinky, a Firulais, pues si va a andar ahí por la casa, ¿no? Sí, totalmente, y además hay que, para cuando ya se va a mostrar la casa, es una muy buena idea que se organicen los dueños de la casa para llevar a su mascota a algún lugar donde lo puedan cuidar por un tiempo mientras se está mostrando la casa. Porque sí hay gente que va a tener una percepción, volvemos a eso, de que si hay gatos, por ejemplo, hay un problema con el pipí de los gatos, ¿no? Cuando se impregna de tal manera, entonces si hay un problema así, pues hay que arreglarlo, ¿verdad? Pero si tienes gatos que sabes cómo cuidarlos, si no has tenido un problema, mejor sacarlos, porque la percepción de la gente es pues que puede haber algún problema con los olores y que tal vez estás ocultándolo con el olor de algún otro aromatizante en ese momento. O sea, es mejor que las mascotas no se hagan presentes de ninguna manera. Ni siquiera, yo diría, ni siquiera la camita de la mascota dejar ahí. Es importante tomar en cuenta que hay muchos gustos, vamos a decir, y personalidades, ¿no? Claro, sí, podemos amar a Firulais, pero no todo mundo, ¿no? Otro tip para los vendedores y terminar con broche de oro, Lucila. Algo muy importante, la estrategia del precio, cuando ya vas a salir al mercado. Por supuesto, el análisis que tú haces cuando empiezas a platicar de vender tu casa está en un momento del mercado, pero cuando ya está la casa lista, si ya pasaron 2 semanas, posiblemente algo cambió. Si ya pasaron 1 mes, 4 semanas, pues seguramente que ya cambió bastante. Entonces, la manera en que sales al mercado impacta el resultado, el precio me refiero, el precio en el que sales al mercado impacta mucho cómo vas a salir, en qué manera te vas a lograr, ¿no? el objetivo de venderlo por el más alto precio. Entonces, hay varias estrategias y esas estrategias pues se definen de acuerdo al tipo de situaciones que estén pasando en ese momento, como lo decimos, la tendencia en ese momento y la casa con quién está compitiendo en ese momento, qué otras casas hay en el mercado. Entonces, el precio que se puede esperar de la venta de la casa es una, pero la estrategia con la que vas a salir al mercado es otra cosa muy diferente.
hay una estrategia en la que te puedes poner muy abajo del mercado, que la llamamos un aggressive pricing, que es un precio muy agresivo para traer más compradores, que se había estado usando muchísimo en este último tiempo, vamos a decir. Pero también está la otra en donde te pones en un precio más alto para que luego tengas un espacio de negociación. Y hay diferentes situaciones que te pueden llevar a ponerla de una manera o de otra manera. Entonces, y lo que siempre les he dicho también, de que hay ciertos días que son mejores para salir al mercado. Entonces, cierto. El precio es la estrategia del precio, el día que sales al mercado, el marketing que se tenga preparado. Bueno, del marketing les platicaré en otro momento, pero que ya es como más avanzado el tema. Pero sí tengan muy en cuenta que la estrategia del precio es súper importante que lo platiquen con su agente.